Ellos fueron secuestrados, levantados y asesinados en el número 22 de Jesús Carranza en Tepito. Ya toda la gente sabía que los habían matado. Ya habían subido la noticia como a las 11 de la noche en la nota roja y sus cuerpos fueron localizados. En Tepito, uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, los narcos deciden quién vive y quién muere. Los vecinos y comerciantes están a la merced de verdugos y pandilleros que solo obedecen a su propia ley. Pero incluso los criminales más peligrosos pueden equivocarse al elegir a sus víctimas. Y eso fue exactamente lo que hicieron los asesinos de la pandilla Unión Tepito. Esta es la historia de una madre que ante la tragedia se convirtió en justiciera y persiguió a los responsables de la cruel matanza de su hija. Remedios era su nombre, y tras una incansable búsqueda logró atrapar uno por uno a los asesinos de su pequeña. Su travesía estuvo marcada por el dolor, pero también por la venganza. Hoy te invitamos a conocer lo peor del ser humano, pero también el coraje de una madre que se negó a rendirse ante la impunidad y las amenazas de muerte, sentando un precedente único en Latinoamérica. No me siento yo una heroína porque me mataron a mi hija. Toda mi familia fue destrozada. Pero el que le quiten a uno una hija es lo peor. Y yo no quiero dejar que esto pase. Yo quiero que haya justicia, que estos desgraciados paguen por todas las muertes que ellos ocasionaron y que no están siendo juzgados por ellas. Ciudad de México es una de las urbes más grandes y pobladas del planeta, y como tal, la presencia de pandillas criminales ha sido algo realmente difícil de solucionar. En las calles y barrios que la componen, las pandillas han encontrado un refugio seguro para llevar a cabo sus negocios. Entre las zonas más peligrosas se encuentra Tepito, una vecindad marcada por la presencia de sicarios y delincuentes que han tomado el control de todo lo que ocurre. Ellos patrullan las calles, cobran cuotas por protección a los comercios y deciden quién es merecedor de sus brutales castigos. Sin embargo, contra todo pronóstico, en ese contexto hay personas que logran llevar a cabo una vida normal. Entre los vecinos de Tepito se encontraba Valeria, una joven de tan solo 22 años con un hijo pequeño y un próspero futuro por delante. Es que además de trabajadora, era una muchacha curiosa y simpática, querida por todos los que la conocían. De esa manera la recuerda Remedios, su madre. Mi hija se llamaba Andrea Valeria Romero Espinosa. Era demasiado conocida porque era muy amiguera, era muy sociable. Ella quería cosa extraña, quería ser embalsamadora. Y me la embalsamaron. Le llamaba mucho la atención la criminalística y el periodismo. La familia de Remedios tenía como eje económico el comercio callejero. Ella y sus hijos trabajaban en los puestos de Tepito, dedicándose al comercio de diversos productos. Era una vida sacrificada, pero que les permitía llevar la comida a la mesa con cierta regularidad. Eso hasta que al barrio llegó un nuevo grupo de delincuentes liderados por un hombre conocido como el Lunares. El nuevo criminal se posicionó como uno de los principales referentes de la Unión Tepito y desde ese cargo trató de recrudecer el yugo al que la organización somete a los comerciantes. El Lunares ordenó un aumento masivo en el cobro de cuotas por protección, un monto que cada trabajador debía pagar si quería que le permitieran seguir con sus actividades. Las organizaciones criminales no tienen ningún reparo a la hora de presionar a sus víctimas. No les interesa si se trata de comerciantes humildes o de personas sin recursos. Ellos solo quieren su dinero. Aquellos deudores que no acepten las reglas del juego o que no cuenten con el monto necesario
serán castigados con dureza. En el caso de la Unión Tepito, su impunidad era total. Podían amenazar y extraer lo poco que tenían los habitantes del barrio. Cada mes iban cobrando y cobrando y yo cada vez tenía más presión y más presión. Ya pues así pasaron los años y yo fui cubriendo el dinero y pues cada vez pues yo tenía menos ganancia. Pero dije, debo de aguantar, un día los van a agarrar. La familia de Remedios no fue la excepción. En 2021, la pandilla del Lunares se acercó hasta el puesto que daba de comer a todo el clan. Los sicarios fueron claros: o pagan la cuota por protección o enfrentarían las consecuencias. Estaba claro que esos hombres no bromeaban. Todos en Tepito estaban al tanto de los asesinatos y torturas que sufrían las personas que osaban enfrentarse a el Lunares. A diario las noticias reportaban ejecuciones con la firma inconfundible del crimen organizado. Sin embargo, pese al enorme riesgo que representaba, la joven Valeria, ingeniosa y valiente como de costumbre, intentó resolver el embrollo de una manera alternativa para no perder los magros ingresos que generaba su familia en el puesto callejero. Mi hija me comenta que ya había hablado con el Armadillo, uno de ellos, con el Mara y con varios de las personas que yo veía pasar todavía ahí como si nada, y que ellos nos iban a ayudar, que le diéramos una cantidad de dinero y que ellos iban a hablar con el tío Miguel para que pagaran la extorsión y que de hecho nos iban a brindar protección, cosa que ya no se dio. En el momento en que Valeria trató de negociar, ella y toda su familia se convirtieron en objetivos de la Unión Tepito. Primero llegaron las amenazas. Los hombres de Lunares les hicieron saber que si no pagaban la totalidad de la cuota, iban a sufrir las consecuencias. El hostigamiento se transformó en violencia física y ataques esporádicos contra el puesto que atendió Remedios y sus hijos, pero nada podía prepararles para lo que estaban a punto de atravesar. El 17 de enero de 2021 comenzó la pesadilla. En este lugar fue a donde metieron a mi hija y a mi sobrino el día domingo 17. Y que de hecho fue aquí en este departamento que está cerrado donde los metieron, donde ya nunca volvieron a salir con vida. O nomás de imaginarme cuánta gente murió aquí, cuánta gente sufrió, pues es para pedir justicia, para acabar con esta maldita gente. Tal como recuerda Remedios, los hombres de la Unión Tepito secuestraron a Valeria y a su primo Ernesto. Los levantaron en la calle a plena luz del día y los trasladaron bajo amenaza a una barriada donde la organización tiene protección total. Allí no se mete la policía y los crímenes por lo general quedan sin resolver. La familia entró en alerta. Trataron de juntar todo el dinero posible para pagar un potencial pedido de rescate, pero la llamada nunca llegó. Aún así, Remedios se contactó con algunos de los hostigadores de la vecindad para abonar todo lo que pudieran. Ya no les importaba nada más que salvar a Valeria y a Ernesto. A cada uno de mis familiares, mi sobrino da 100,000 y no sé cuánto más dio porque ya no tuvimos contacto. Y mi hermana da 50,000 pesos y les dicen ellos que tienen que dar lo demás que falta, que si no nos iban a matar a mí y a mis hijos. El dinero fue entregado, pero Remedios jamás recibió información concreta de parte de los criminales. Pronto los vecinos, conocidos y amigos de la mujer le avisaron que se habían llevado a sus familiares y que se habían dirigido hacia la calle Jesús Carranza en el número 22. Sin embargo, al llegar a dicho lugar ya no había nada que hacer. El grupo de delincuentes y extorsionadores habían masacrado a Valeria y a su primo. En la casa de seguridad, los uniformados se encontraron con un escenario grotesco. Allí los esperaban los restos desmembrados de las víctimas, los cuales estaban ocultos dentro de bolsas de plástico negras. Los criminales incluso tuvieron la maldad de separar algunas secciones de los cadáveres,
las cuales arrojaron en bolsas separadas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Los policías tardaron varias horas en encontrar esas partes, como si se trataran de piezas de un morboso rompecabezas. ¿Qué sangre fría pueden tener para manipular los cuerpos como los manipulan? Para deshacerse, teníamos indicios de que incineraban a los cuerpos, de que los usaban en ritos satánicos. Remedios estaba destrozada. Primero recurrió a sus familiares para que la ayudaran a encontrar vivienda lejos de Tepito, para poder tomar distancia no solo del horror que acababa de experimentar, sino también de los criminales que habían asesinado a su hija. Fueron jornadas de completo dolor. Si bien la mujer sabía que esa zona de Ciudad de México era extremadamente peligrosa y que allí ocurrían crímenes brutales que quedan sin resolver, lo cierto es que aquel fue su primer encuentro cercano con la maldad del narcotráfico. No fue un simple asesinato. Fue una masacre que incluyó secuestro, tortura, humillación, muerte y desmembramiento. Una vez que el dolor comenzó a disiparse, hizo lugar a la indignación y a una ansia de justicia. La madre estaba decidida a que la muerte de Valeria no quedase impune. Su niña solo podría descansar en paz una vez que los responsables pagaran por el crimen horripilante que habían cometido, y Remedios entendió que si ella no tomaba cartas en el asunto, nadie más lo haría. ¿Cómo es posible que 20 delincuentes sometan a una sociedad, que por estas gentes acaben con sueños, con vidas? No son Dios. Le hice bastantes cartas a Secretaría que nos apoyaran. Nos fuimos a parar bastantes veces a las puertas de Secretaría, a las puertas de Resina Godoy. Sí nos atendieron. La lucha de la madre justiciera comenzó con reclamos y cartas dirigidas a las autoridades. Remedios buscó respuestas en los políticos que constantemente prometían hacer de Ciudad de México una zona segura. Reclamos, pancartas, protestas en la puerta de las distintas secretarías. La mujer lo intentó todo, pero estaba claro que no solo tenía como enemigos a los cárteles, sino también a la inacción de parte del Estado. Se hizo evidente la complicidad de varios sectores de la política que no estaban dispuestos a ensuciarse las manos tratando de resolver el asesinato de 2 jóvenes humildes de Tepito. Más aún si para ello tenían que enfrentarse a peligrosos narcotraficantes con contactos que llegaban mucho más allá de la barriada. Para los sicarios de la Unión Tepito, esa madre con el corazón roto no significaba un riesgo. Después de todo, era solo una mujer triste y desolada. Sin embargo, los criminales estaban gravemente equivocados. En las calles de Tepito, Remedios ya no era una víctima. Era una sombra que los sicarios no esperaban. A mi hija me la mataron en plena luz de día, con muchísima gente alrededor. Era un día domingo, era día de plaza, era cuando más gente hay, y ellos fueron introducidos entre las 2 y 3 de la tarde. Toda la gente sabe que cuando cierran las puertas del 22 es porque van a ejecutar a alguien, y todos los vecinos de ahí siguen teniendo miedo. En este punto es necesario reparar en qué tan poderosa era la banda a la que se enfrentaba la madre. El nacimiento de la Unión Tepito se remonta a los años dorados de la organización Beltrán Leiva, allá entre 2007 y 2009. En aquel entonces, parte del trasiego de drogas de dicho cártel se realizaba a través de la Ciudad de México. Una porción de esos cargamentos quedaba en la urbe y era repartido entre células más pequeñas encargadas del menudeo local. De esa forma, en la vecindad de Tepito, surgió un grupo de traficantes y pistoleros que fueron acumulando poder. Con el tiempo, la unión se apoderó de la barriada y de las transacciones en la ciudad.
Ninguno de los cárteles más grandes del país, ni los de Jalisco ni los de Sinaloa, les han podido quitar su dominio en la capital. Durante años pasaron desapercibidos por las autoridades, pues se negaban a verlo como un cártel. Desde entonces crecieron los homicidios, los secuestros y el cobro de piso a pequeños comerciantes. Han hecho de todo. Miembros de la Unión se vistieron de mariachis para balear a sus rivales ahí en Garibaldi. Crearon un portal de internet donde obligaban a mujeres extranjeras a prostituirse en diferentes puntos del país y crearon túneles debajo del barrio para transportar droga. Con esa autoridad obtenida a través de la violencia, los sicarios de la Unión Tepito se creían invencibles. Acosaban al pueblo y mataban a quien se interponía en su camino. La policía no tenía forma de enfrentarlos. Los uniformados se veían constantemente superados en número y en armamento. En ese contexto, ¿cómo podría presentarles batalla a los sicarios de Tepito una simple comerciante callejera con el corazón roto? Remedios sabía que en algún momento la policía o el ejército procedería a expulsar a los criminales de la ciudad, y para cuando llegara ese momento, ella quería estar preparada para ser una aliada útil. Es por eso que durante meses analizó cada movimiento de los delincuentes de Tepito, memorizando rostros, nombres, rutas y direcciones de casas de seguridad. En la mente de la mujer había un mapa completo del funcionamiento del narcotráfico en ese barrio conflictivo. Solo necesitaba que alguna institución tuviera la valentía de escuchar. Y así fue. Luego de varios meses de constantes protestas y cartas dirigidas a diversos estamentos de la policía, un agente se contactó con ella con una propuesta peligrosa. El hombre estaba al tanto de los conocimientos de Remedios y quería ponerlos en uso para poder efectuar una serie de golpes importantes a la estructura delictiva. Sin embargo, para lograrlo, la familia de la comerciante debía arriesgarse muchísimo. Le dijo a mi mamá: necesito a tu hijo para poder recorrer el barrio y que me diga dónde son los puntos de donde se mueven estas personas. Que sí empezamos a recorrer casi 3 meses, todo el barrio día y noche. Y le di los puntos rojos donde estaban estas personas, en dónde se movían y cómo se movían. Luego de la trágica muerte de Valeria en 2021, Saúl se convierte en el sostén emocional de Remedios. El muchacho era el único motivo que tenía la mujer para mantenerse de pie y para luchar por un barrio más seguro. Es por eso que la familia decidió confiar una vez más, colaborando de manera directa con oficiales de policía. Saúl fue quien los acompañó en varias operaciones de vigilancia, marcando casas de seguridad, rutas de traslado de drogas y brindando nombres de sujetos importantes en ese entramado ilegal. De a poco comenzaron a caer los criminales que atormentaban a la comunidad. El primero que cayó fue el Carbón. Ya de ahí a los 15 días matan al Pezuñas, que era mano derecha de Lunares. Y ya de ahí empiezan a matar el Andy, el Pelón y su hijo. Cae de ahí después el Cachorro, el Vaquero, el Rambo. Y ya fue como se fue dando todos los demás, porque entre ellos mismos se fueron poniendo. Esos hombres no eran intocables. Solo hacía falta que una madre y su hijo tuvieran las agallas de enfrentarlos. Para el momento en que la policía entró en acción, el viejo líder regional, el infame Lunares, ya se encontraba preso. Sin embargo, varios de sus secuaces mantenían en funcionamiento sus negocios. Lo más llamativo es que una vez que cayeron jefes de plaza, también comenzaron las traiciones internas y las confesiones de sicarios atrapados. Estaba claro que su lealtad solo se debía al dinero y la impunidad. Como cara visible de las protestas y los reclamos públicos, Remedios sabía que estaba en peligro. Era evidente que ella tenía algo que ver con la repentina efectividad de la policía en Tepito. Los temores de la madre se confirmaron cuando los uniformados hicieron hallazgos bastante preocupantes en las casas de seguridad de los narcotraficantes. El momento que empezó Secretaría a detener a todos los delincuentes, a varios de ellos les encontró mi foto. Había indicios de que traían ellos órdenes de matarme por el famoso tío Miguel. Había recompensa también por mi cabeza, entonces yo no podía ni salir. La mujer estaba en la mira.
Es por eso que las autoridades hicieron lo posible por ponerla a ella y a sus parientes bajo resguardo, lejos de las garras de los sicarios que estaban ayudando a apresar. Esos delincuentes subestimaron a su mayor enemigo. Pensaron que no sería un escollo por ser una mujer humilde a la que habían arrebatado lo que más amaba. No comprendieron que justamente ese crimen fue lo que transformó a una madre en una cazadora incansable, que pasó días y noches tras los pasos de las bestias que asesinaron a Valeria. Hoy en día la Unión Tepito parece encontrarse en un momento de completa debilidad, sin el alcance que supo tener en sus años de mayor poder. Durante 2025 se concretaron varios arrestos importantes, incluyendo la caída de sicarios y jefes de plaza. Aún así, se sabe que el grupo sigue teniendo presencia en varias alcaldías donde la policía aún no se atreve a ingresar por completo. Remedios no rescató a su hija, pero salvó a Tepito de más dolor. Y su guerra, aunque personal, se convirtió en un símbolo para toda la sociedad mexicana. Por desgracia, ella no se siente una heroína, sino una víctima de las oscuras circunstancias que azotan al país. No me siento yo una heroína porque me mataron a mi hija. Toda mi familia fue destrozada. Pero el que le quiten a uno una hija es lo peor. Y yo no quiero dejar que esto pase. Yo quiero que haya justicia, que estos desgraciados paguen por todas las muertes que ellos ocasionaron y que no están siendo juzgados por ellas. Si la voz de mi hija es la corta está sonando, yo no voy a dejar que se apague en el infinito, que tenga mucho eco. México es tierra de crimen y muerte, pero también de historias heroicas como la de Remedios. La mujer transformó su tragedia personal en una lucha por justicia que terminó liberando no solo a ella y a su familia, sino a toda una comunidad que se encontraba bajo el yugo terrible de criminales despiadados. Desgraciadamente, cuando los sistemas de justicia están viciados y corruptos por los mismos criminales que deben atrapar, impartir la ley queda en manos de civiles. Personas comunes y corrientes que se transforman en héroes. La incógnita que queda en el aire es cuántos remedios más necesita México y toda Latinoamérica para que la justicia no dependa del valor de una sola persona. De esta manera llegamos al final del video. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para seguir al tanto de todas las historias del crimen organizado mexicano. Si te gusta este contenido, en Militarmente vas a encontrar lo mejor. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.